Bienvenidos a esta siguiente sesión. En este caso tenemos la sesión número 10 de nuestra tercera unidad. Recordamos los componentes dentro de la tercera unidad que están relacionados a las herramientas de análisis e inclusión de contenido. Y en este caso, el tema de esta sesión número 10 dentro de la tercera unidad, pues corresponde a la prueba de hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? ¿En qué consiste la prueba de hipótesis? ¿Cómo es que esta prueba de hipótesis se relaciona a ciertos procedimientos estadísticos que debemos tener en consideración? Muy bien, entonces vamos a revisar, como siempre, el contenido de nuestra sesión anterior. Y en este caso, recordando la sesión 9 sobre citas y referencias, para dar respuesta a la primera interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre citas y referencias? Recordemos que las citas se incorporan en el cuerpo del trabajo y las referencias en un apartado especial al final del trabajo. Recordemos también que las citas incluyen pocos datos, a veces un número, a veces un apellido, pero en el caso de las referencias ya se incluyen datos más extensos como por ejemplo títulos, nombre de editoriales, el nombre de alguna ciudad, algún enlace para ubicar a determinada fuente de información. Es decir, hay una diferencia en cuanto a la cantidad de contenido en las citas y las referencias. Pero no olvidemos que existe una relación, una fuerte coherencia. Las fuentes que están citadas serán fuentes que aparezcan también en la sección de referencias. Debe haber una coherencia en la cantidad de fuentes que utilicemos para las citas y fuentes que aparecerán en la sección de referencias. Vamos con la segunda interrogante. ¿Qué estilos de inclusión de citas y referencias se toman en cuenta en la institución? Pues en este caso vamos a considerar los estilos APA y Vancouver por ahora. Muy bien, recuerden eso, que por ahora vamos a considerar en la universidad pues el estilo APA y el estilo Vancouver para la inclusión de citas y referencias. Y finalmente, daremos respuesta a la tercera interrogante: ¿a qué se denomina plagio? Recuerden que es importante colocar citas y referencias porque es una manera de reconocer a los autores. Y si no hacemos esto, nuestros contenidos podrían ser considerados como plagio, es decir, tomar ideas de otros autores, tomar información de otros autores sin identificarlos, porque de esta manera pareciera que damos a entender que ese contenido es de nuestra creación, de nuestra producción, y no es así. Si encontramos una fuente de información importante, pues tenemos que considerar, identificar cuál es esa fuente, quién es el autor de la fuente, y eso hay que presentar en nuestro documento. Entonces, el plagio es esa actividad por la cual incluimos información sin darle el reconocimiento a los autores, pero eso no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a evitar esto porque recuerden que nuestra conducta es ética y esta conducta ética la vamos a aplicar en el desarrollo de este trabajo. Muy bien, como logro de la presente sesión tenemos el siguiente. Identifica las pruebas pertinentes de acuerdo al objetivo de la investigación y organiza los gráficos con su respectiva interpretación. Bueno, esto como logro general de todo este contenido, de toda esta sesión, incluidos pues contenidos tanto de esta sesión asincrónica como los contenidos que revisamos ya cuando nos estamos comunicando por medio de las plataformas respectivas. Sí, en el caso de las sesiones sincrónicas, pero en este caso vamos a revisar brevemente el contenido de lo que es la hipótesis, la contrastación de hipótesis, la relevancia de las pruebas estadísticas para justamente hacer una contrastación de hipótesis. Eso es lo que vamos a revisar en este contenido y todo esto pues tiene que ver con esa presentación de resultados en el informe final, en un informe final de tesis en donde también se incluyen gráficos. ¿Y qué les parece si opinamos sobre esta primera situación? Si reflexionamos, si pensamos, si analizamos esta situación para dar respuesta a las interrogantes que tenemos por aquí. Y en este caso,
requiero desarrollar el proceso de contrastación de hipótesis, pero tenemos interrogantes respecto a ello seguramente, ¿no es así? ¿Qué significa contrastar una hipótesis? ¿Toda investigación requiere de la formulación de hipótesis? ¿Qué alternativas de respuesta identificaría al contrastar una hipótesis? Bueno, en principio, contrastar una hipótesis significa, pues, que si proponemos una hipótesis, hay que verificar si es la hipótesis correcta o quizá no lo sea. Ya revisaremos estos conceptos de hipótesis, pero en esencia, contrastar una hipótesis significa verificar si nuestra hipótesis es la correcta. ¿Y cómo haremos eso? Pues ya veremos en el contenido que revisaremos en breve, de qué manera vamos a identificar si es o no una hipótesis correcta para este proceso de contrastar o de comparar la hipótesis. ¿Toda investigación requiere de la formulación de hipótesis? No necesariamente. Hay investigaciones que tienen una variable en su contenido y quizá no sea necesaria una contrastación de hipótesis. No significa que toda investigación con una variable no tendrá hipótesis, no, no es así necesariamente, pero principalmente las investigaciones que no consideran una hipótesis o una contrastación de hipótesis suelen ser investigaciones que presentan una variable, es decir, una característica es la que le interesa al investigador para dar respuesta a alguna situación en particular. Entonces, en este caso, pues vamos a ver que no todas las investigaciones tienen hipótesis, principalmente las que son con una variable. Ahora, respecto a la tercera interrogante, ¿qué alternativas de respuesta identificaría al contrastar una hipótesis? Eso va a depender de cuál sea el objetivo de la investigación. Veremos también en breve que existen diferentes hipótesis de acuerdo al trabajo de investigación que estamos realizando. ¿Queremos identificar una relación? ¿Queremos identificar la causa y efecto? Pues esas serían las respuestas en todo caso si estos fuesen los ejemplos de la investigación. Si lo que queremos es identificar una relación entre A y B, por ejemplo, ¿no? Queremos identificar una relación entre A y B. Pues al contrastar una hipótesis vamos a identificar esa relación, o quizá no. Quiero saber si A se relaciona con B. Pues claro, vamos a proponer una hipótesis y al contrastar la hipótesis verificaremos si en realidad A se relaciona con B. De repente no es así, de repente en mi hipótesis pues señalo que sí se relaciona. En nuestra hipótesis señalamos que A se relaciona con B, pero quizá cuando hacemos la verificación final no tiene relación, puede ser. O de repente queremos comprobar que A sea la causa de B. Y nuestra hipótesis va en ese sentido. A es la causa de B, pero cuando hacemos la contrastación nos damos cuenta de que no es así. Entonces, estas alternativas de respuesta que vamos a identificar dependerá mucho del propósito de nuestra investigación. Muy bien, entonces resumiendo aquello, pues contrastar una hipótesis es comparar una hipótesis con algún otro dato. Ya veremos qué dato será. Toda investigación no necesariamente tiene hipótesis, principalmente las que no tienen hipótesis suelen ser pues algunas investigaciones que consideran una variable de interés. Y las alternativas de respuesta para contrastar una hipótesis dependerá mucho del propósito de cada investigación. Vamos a revisar nuestro pequeño marco teórico que contiene la hipótesis, contrastación de hipótesis y luego esa relación entre la contrastación de hipótesis y la selección de pruebas estadísticas. Revisemos primero la hipótesis. Vamos a recordar conceptos fundamentales básicos respecto a la hipótesis. Una hipótesis es un supuesto, es una respuesta temporal transitoria
o como he señalado aquí, una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. En una investigación surge una pregunta que justamente es la que busca la respuesta a la situación que estamos analizando, pero podemos adelantarnos a dar la respuesta, claro. Si tenemos el conocimiento necesario, el conocimiento suficiente respecto al tema, podríamos dar una respuesta. Esa sería una respuesta tentativa. Recuerden que esta hipótesis es una respuesta temporal, transitoria, tentativa. No es una respuesta definitiva porque todavía no tenemos la certeza, la certeza de la información. Eso viene más adelante, pero podemos adelantarnos. Es una especie de adelantarnos en dar la respuesta. ¿Qué les parece si formulamos una pregunta que podría ser: si existe relación entre el conocimiento y la conducta? Y nos adelantamos a dar la respuesta y diremos: sí, claro, existe relación entre el conocimiento y la conducta en estas personas. Pero ¿y cómo sabemos eso? Nos estamos adelantando a dar una respuesta. Tendría que ser una respuesta con sentido lógico, con sentido coherente. Es que conocemos qué es el conocimiento, conocemos qué es la conducta. Y por eso me animo a decir que existe una relación entre el conocimiento y la conducta. Pero habrá que comprobar. Me estoy adelantando en dar la respuesta, pero tendremos que comprobar si es así. Entonces, cuando estamos formulando esta hipótesis, ya estamos pensando también en qué necesitamos hacer para comprobar esta misma hipótesis. Si regresamos con este ejemplo y les comento, pues claro, existe relación entre el conocimiento y la conducta, pero hay que comprobarlo. Entendemos que hay una población de interés, vamos a investigar esto en algún lugar, con algunas personas, pues es que hay que comprobar si esto es cierto o no, porque finalmente era una hipótesis. No sabemos si es la respuesta final, la respuesta definitiva. Hay que desarrollar estrategias, procedimientos para comprobar esta hipótesis. Entonces, si esta situación es algo compleja, pues entendemos que en todo el trabajo de investigación tenemos que conseguir aquello, identificando las variables, analizando las variables para finalmente entender si es así o no respecto a esta relación. Entonces, en este caso de la relación entre el conocimiento y la conducta, asumimos que sí hay relación. Vamos a agregarle un dato más. Vamos a agregar trabajadores en la empresa X. Entonces nuestra idea como quedaría más completa, como que queda más completa, ¿cierto? ¿Existe relación entre el conocimiento y la conducta en los trabajadores de la empresa X? Claro, tendría que ser respecto a algún tema en particular, ¿cierto? Pero para el ejemplo vamos a considerar que es conocimiento y conducta. Entonces, ¿qué tan complejo es averiguar esto? Bueno, tendríamos que obtener información de esos trabajadores respecto a su conocimiento y respecto a su conducta para tratar de determinar si está o no presente la relación que hemos plasmado en nuestra hipótesis. Entonces analizaremos de cada trabajador el conocimiento y la conducta respecto a un tema en particular. Quizá no estoy señalando qué tema específico es, pero se entiende que será respecto a algún tema en particular. Esa sería la complejidad del trabajo que deberíamos realizar. Y una vez al final ya podríamos identificar si efectivamente hay una relación o quizá no se encuentre esta relación. Y eso nos va a permitir pues contrastar o señalar que nuestra hipótesis era correcta o quizá no lo era. Entonces, entendemos que para formular una hipótesis debemos conocer el tema. ¿Por qué fuimos capaces de pensar
y de plasmar en la hipótesis que existiría relación entre el conocimiento y la conducta? Pues porque claro, si el conocimiento es la información y la conducta es la forma de dirigirnos frente a alguna situación en particular, ¿creerían ustedes que si conozco más o menos de algún tema, pues mi conducta en ese sentido se altera, varía? Habría que entender los conceptos, la teoría, información sobre conocimiento, sobre conducta. Y quizás sabiendo eso, pues nos hemos animado por esta razón a plasmar la hipótesis de que sí existe relación entre el conocimiento y la conducta. Es más, vamos un poco más allá. De repente pensamos de que a mayor conocimiento, la conducta será de alguna manera. Y a menor conocimiento, la conducta será de otra manera, de una manera distinta. Entonces ya estamos asumiendo algo más. Pero ¿por qué somos capaces de asumir esto? Ah, pues porque conocemos qué es la conducta, conocemos qué es el conocimiento, sabemos qué es el conocimiento, sabemos qué es la conducta y esta información teórica, esta información pues nos permite, nos da la facultad de hipotetizar con base en estas variables. Entonces, resumiendo este contenido, pues la hipótesis será nuestra respuesta tentativa. ¿Y cómo somos capaces de formular esta respuesta tentativa? Porque conocemos la parte teórica, sabemos de qué trata. Y formulando esta hipótesis nos vamos a dar cuenta qué tan complejo debería ser el análisis de las variables para llegar a contrastar la hipótesis. Pero finalmente, ¿qué es esto de la contrastación de hipótesis? ¿De qué trata? Bueno, es que tenemos que averiguar si la hipótesis formulada es correcta o no. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la hipótesis, pero ahora busquemos la respuesta en la realidad. Recuerden, si nos hemos propuesto a investigar a un grupo de trabajadores, sin antes haber tenido contacto con estos trabajadores, podríamos decir que su conocimiento se relaciona con su conducta. Eso lo vamos a decir sin antes haber tenido contacto con los trabajadores. Pero luego ya empezamos a recolectar datos, empezamos este proceso de recolección de datos en donde ya nos dirigimos a buscar a los trabajadores y de cada trabajador obtenemos información sobre su conocimiento y sobre su conducta respecto a un determinado tema. Y habiendo recolectado esos datos, pues ya podríamos contrastar nuestra hipótesis. Es decir, la hipótesis la formulamos antes de contactar a los trabajadores, ¿cierto? No tuvimos contacto alguno con los trabajadores, pero ya formulamos nuestra hipótesis sobre la relación entre el conocimiento y la conducta, sobre un determinado tema. Pero ahora hay que contrastar la hipótesis. ¿Qué significa? Esa hipótesis formulada, pues hay que verificarla. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Ahora sí, buscamos a los trabajadores. De cada trabajador obtenemos información de su conocimiento y conducta. Hacemos el análisis respectivo, pero ahora con datos reales, ¿se dan cuenta? Con datos reales, hacemos el análisis respectivo. Y tras el análisis, de repente, identificamos que efectivamente existe relación entre el conocimiento y la conducta. Pero ahora ya lo hemos hecho con datos, datos a partir de los propios trabajadores. Tenemos dos elementos, entonces, nuestra hipótesis y la respuesta final, el resultado final. Entonces nos quedan estos dos elementos. Por un lado la hipótesis y por el otro la respuesta, el hallazgo, lo real. Ahí tenemos dos elementos para comparar. Esa es la contrastación de hipótesis, hacer una comparación entre nuestra hipótesis y los resultados obtenidos.
¿Qué sucedería si los resultados obtenidos son distintos a mi hipótesis? Pues no hay problema alguno. Diremos que nuestra hipótesis no se acepta y punto. No está mal. Fue el resultado. O de repente si hay concordancia, podríamos decir, en todo caso, que los resultados concuerdan con la hipótesis formulada. O sea, pueden darse esas situaciones. Podríamos aceptar nuestra hipótesis o la podríamos rechazar en todo caso. Dependerá del resultado final. Y en este punto, cuando hablamos de contrastación de hipótesis, esto tiene mucho que ver también con el tipo de análisis que vamos a realizar. Por esta razón, pues menciona por aquí el análisis de correlación, el análisis explicativo. Ya veremos de qué trata esto también, porque esto tiene mucho que ver con el tipo de investigación. Muy bien, pero para no entrar en confusión con estos términos, la esencia de la contrastación de hipótesis es formular primero la hipótesis, luego al final del estudio tener los datos reales y finalmente hacer una comparación entre la hipótesis con los datos reales. Y pueden darse aquí dos opciones, pueden resultar en dos opciones. O teníamos razón con la hipótesis y aceptamos la hipótesis, o quizá pues nos habíamos equivocado con la hipótesis y rechazamos esa hipótesis, ya no la aceptamos. En ambos casos la investigación es de suma relevancia. En eso consiste la contrastación de hipótesis. ¿Y cómo tiene que ver o qué tiene que ver esto en realidad? ¿Qué tiene que ver, comentaba esto, pues con la selección de pruebas estadísticas en realidad? Pues claro, es que dependiendo de cómo vamos a contrastar la hipótesis, seleccionaremos la prueba que nos parezca ideal. Es decir, si tenemos nuestras variables de estudio y queremos hacer una correlación o queremos hacer un análisis de correlación, pues la hipótesis irá en ese sentido, a plasmar la correlación. En el enunciado tenemos que señalar esa correlación. Por ejemplo, si yo quiero establecer en mi investigación la relación entre A y B, pues mi hipótesis debe plasmar eso. La hipótesis puede ser, existe relación entre A y B. Estamos plasmando lo que nos interesa hacer en la investigación, ¿no? ¿Se dan cuenta de aquello? ¿Sí? Ahora, si nos interesa en todo caso determinar el efecto de A sobre B, entonces la hipótesis también irá en ese sentido. A tiene efecto positivo sobre B. A tiene efecto negativo sobre B. Es decir, daremos nuestra hipótesis de acuerdo a lo que queremos analizar, a lo que queremos hacer en la investigación. Y según eso, entendemos que existen diferentes pruebas estadísticas para analizar variables. Depende eso también del propósito de la investigación. Si recordamos estos contenidos de estadística, considerando parámetros de estadística descriptiva o inferencial, entonces vamos a entender pues de que existen diferentes procedimientos de estadística en general. Olvidémonos por un momento de aquello descriptivo e inferencial, que sea la estadística en general. Las pruebas estadísticas se aplicarán de acuerdo a nuestro propósito de la investigación y esto va de la mano con la hipótesis formulada. Hay diversas pruebas, hay diversas pruebas, como se señala aquí, pruebas de asociación, pruebas de correlación, pruebas de regresión, muchas otras pruebas. Pero ¿de qué va a depender la prueba utilizada? Pues depende primero de nuestro propósito, depende del tipo de variable que vamos a analizar. Si recordamos que tenemos variables cualitativas, variables cuantitativas, pues habrán pruebas de hipótesis para variables cualitativas, habrán pruebas de hipótesis para variables cualitativas, cuantitativas, cualitativas, habrán pruebas de hipótesis de carácter descriptivo, de carácter inferencial. Es decir, eso lo vamos a identificar ya cuando corresponda en cada uno de nuestros trabajos de investigación.
No tenemos que memorizar, no tenemos que recordar todas las pruebas estadísticas que existen, no necesariamente, porque ya nos vamos a enfocar cuando corresponda en la prueba específica para mi trabajo de investigación. Pero lo que debe quedar claro es lo siguiente, que contrastar la hipótesis significa comparar nuestra hipótesis con los hallazgos de la investigación. Pero los hallazgos de la investigación requieren de la aplicación de pruebas estadísticas para analizar las variables. Podríamos graficar aquí en este pequeño espacio que tenemos entre el primer y segundo enunciado. Si esta es mi hipótesis, esta es la hipótesis, recuerden, la hipótesis fue antes del contacto con los elementos que vamos a analizar. Pero una vez que ya hemos tenido el contacto con esos elementos, entonces ya tenemos datos. Ya, voy a escribir por aquí, ¿sí? Ya tenemos datos. Y estos datos los analizamos por medio de la estadística. Estos parámetros estadísticos, voy a abreviar por aquí, estadística. Estos parámetros estadísticos nos permiten analizar estos datos. Y este análisis nos va a llevar a un resultado final que voy a representar con él. Entonces, esta es toda la historia. Tenemos una hipótesis, pero ya luego de la hipótesis necesitamos recolectar datos. Estos datos serán analizados con estadística y esto nos llevará a un resultado final. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos por aquí? Finalmente, y lo voy a subrayar ya con otro color, con color rojo por aquí, nos quedan dos elementos. Nuestra hipótesis, la hipótesis inicial y el resultado final. Y es más, ¿qué les parece? Sí, claro, para este ejemplo vamos eliminando los elementos que estaban pues aquí. ¿Qué nos queda? Nos queda la hipótesis inicial y el resultado final. Habiendo aplicado procedimientos estadísticos, nos queda el resultado final. Entonces, ahora podemos comparar. ¿Qué vamos a comparar? Pues lógicamente vamos a comparar la hipótesis inicial con el resultado final para llegar a decir, para llegar a determinar mi hipótesis fue correcta, queda aceptada, se acepta la hipótesis. O podríamos decir, los resultados finales discrepan con la hipótesis, por tanto, pues la hipótesis no se acepta. Y esto será en pruebas de asociación, pruebas de correlación, pruebas de regresión, en fin, eso dependerá del propósito de la investigación. Eso dependerá del propósito de la investigación. Muy bien, pero sí lo que debemos recordar es que haremos una comparación entre la hipótesis inicial y el resultado final. Y eso es la contrastación de hipótesis. Eso es la contrastación de hipótesis. Bueno, habiendo revisado entonces este contenido de contrastación de hipótesis, vayamos a nuestras conclusiones. Vayamos a las conclusiones tras la revisión del contenido de esta sesión número 10, que tiene que ver pues con la hipótesis de investigación. Y en este caso nuestra primera conclusión se refiere a que podemos responder tentativamente la pregunta. Claro, eso es al inicio. Si tenemos conocimiento del tema, claro que podemos responder tentativamente a la pregunta de investigación. Hasta que llegue el momento de recolectar y analizar los datos donde vamos a tener ya el resultado final. Pero en principio, podemos responder tentativamente a la pregunta de investigación. Como segunda conclusión, necesitamos recolectar datos. Necesitamos recolectar datos. Cuando recolectemos los datos, esos datos analizados nos permitirán hacer la comparación de la hipótesis. Recuerden el esquema final, este ejemplo final. Tenemos los datos, tenemos los resultados, pues una vez que tenemos resultados ya podemos hacer la comprobación de hipótesis. Pero para eso necesitamos recolectar datos y analizarlos. Como tercera conclusión, lo que corresponde a las pruebas estadísticas, pues claro, las pruebas estadísticas deben ser coherentes a la hipótesis y también al objetivo del estudio.
¿Qué pruebas estadísticas vamos a utilizar? Ya sean de correlación, ya sean de asociación, ya sean pruebas de regresión, pues vamos a utilizar las pruebas que necesitamos para comparar, para contrastar nuestra hipótesis, dependiendo del propósito de la investigación. Si pretendemos hallar una relación, utilizaremos pruebas que sirvan para eso. Si pretendemos hallar la causa y el efecto, utilizaremos pruebas que sean útiles para dicho propósito. Entonces, estas pruebas van a depender mucho del propósito de nuestra investigación y también estas pruebas permitirán contrastar, gracias a los resultados obtenidos, pues estas pruebas permitirán contrastar nuestra hipótesis. Vamos a considerar aquello entonces, ¿sí? Y finalmente, tras el análisis de datos, tras los hallazgos y tras esta comparación de hipótesis, pues una de dos alternativas se presentará. La hipótesis podría ser aceptada o podría ser refutada, rechazada o no aceptada. Eso ya será cuando tengamos los hallazgos correspondientes, es decir, los resultados de los hallazgos correspondientes. Eso puede pasar. Tras el análisis de datos, finalmente nuestra hipótesis será aceptada o no será aceptada. Necesitamos hacer el análisis respectivo para tener ese resultado al final, y este resultado final, pues, o resultado al final del estudio, lo utilizaremos para contrastar nuestra hipótesis. Entonces, con esto estamos concluyendo ya la revisión de este tema, nuestras referencias correspondientes. Revisen, insisto en la revisión de este libro, pues, de metodología de investigación de Hernández Sampieri y Mendoza, que es un libro muy didáctico donde encontrarán todos estos temas que estamos desarrollando y los documentos de apoyo de la institución, siempre importantes. La guía para elaboración de trabajos de investigación y las líneas de investigación de la universidad. Ya para terminar con nuestra reflexión, con la reflexión tras el análisis o la revisión de todo este contenido, pues este contenido tiene relación definitivamente con la relevancia. ¿Cuán relevante es la hipótesis para el estudio, para la investigación? Pues claro, la hipótesis, entre otros elementos de la investigación, son aquellas que nos empiezan a trazar ese rumbo, trazar esa ruta cuando realizamos un trabajo de investigación, porque el propósito final será contrastar la hipótesis, ¿cierto? ¿Están de acuerdo en ello? En que si tenemos una hipótesis, pues claro, nos vamos a preocupar por contrastar esa hipótesis y nuestro propósito se convertirá en ese finalmente. Al final de la investigación, ¿qué queremos? Contrastar la hipótesis, averiguar si la hipótesis es coherente con el resultado final o quizá no lo sea. En cualquiera de los dos casos, la investigación es sumamente relevante. Tenemos nuestra hipótesis como respuesta tentativa, tenemos los hallazgos de la realidad, pues hagamos una comparación. Se acepta la hipótesis o quizá no se acepta la hipótesis, pero la investigación sigue siendo sumamente relevante. Por ello es importante la hipótesis, porque también nos guía, forma un camino, una ruta que debemos seguir para llegar al final de la investigación. Muy bien, entonces con esto estaríamos concluyendo ya el contenido para la presente sesión. Nos encontramos en una próxima sesión. Hasta pronto.